¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Cristian. Buenos días, Gonzalo. ¿Cómo están? Buenos días con todos. Vamos a empezar esta segunda sesión. Les había comentado, no sé si para alguno es su primera sesión, porque entiendo que se han matriculado un poquito tarde algunos, me ha pasado en otros cursos. No sé si para alguno de ustedes es la primera vez. Recuerden que la clase queda grabada, si es que este fuese el caso, las clases quedan grabadas. Recuerden que pueden recurrir a la misma, pero tienen 15 días para descargar la clase. Entonces, no se les vaya a pasar el plazo, por favor. La clase está en el chat. A veces aparece al inicio, a veces al final. Es importante que puedan ubicar la clase para los que requieran, ¿no es cierto? Los que están en clase de repente ya no requieren nuevamente ver la clase, que es un tiempo adicional que tienes que invertir también. Les había dicho en la primera clase que antes de empezar las clases siempre es importante unos minutos para alguna pregunta. Entonces, ¿hay alguna duda con respecto a la clase anterior, alguna consulta o respecto a la metodología, al curso, lo que quieras, por favor, antes de iniciar el tema que corresponde? ¿Hay alguna duda, por favor? En la clase pasada revisamos el concepto de conflicto, los aspectos que están involucrados en el conflicto, es el tema cognitivo, el tema emocional, el tema conductual. Revisamos lo que son posiciones y lo que son intereses en un conflicto también. Estoy haciendo un resumen, chicos, por si acaso aparezca alguna duda. Me comentan, por favor. La diferencia entre problema y conflicto, que era un tema importante. Saber que el problema es el origen del conflicto y que no todo problema termina desencadenando en un conflicto. Y habíamos terminado la clase conversando sobre ver el conflicto, tener esta perspectiva de verlo de manera diferente, ¿no? Es decir, saber que la aparición de un conflicto nos podría traer consecuencias o oportunidades de mejora, ¿no? Hay aspectos positivos cuando se da el conflicto, que es importante rescatar, porque siempre se ve el conflicto como algo negativo, como algo malo, como algo que rompe relaciones, ¿no? Y el conflicto no siempre es negativo, tiene que ser visto también como algo positivo. Y habíamos mencionado algunos aspectos positivos. Señores, preguntas, dígame sí, dígame no, dame un feedback, por favor, para saber que no solamente estás conectado, sino que estás presente en clase. Te leo, te escucho. Ninguna, todo claro, perfecto. Gracias, Cristian, por el feedback. Entonces, nos habíamos quedado en esta parte, voy a retomar el tema de ver el conflicto como algo negativo, que es algo que muchas veces pasa. Vamos a explicar un poquito las razones por las cuales se ve el conflicto como negativo. Esto puede darse porque existen metas competitivas, es decir, cuando aparece un conflicto queremos resolverlo con el famoso ganar-perder. Es decir, cuando aparece el conflicto queremos que la otra persona pierda como sea, tengo que ganar yo. Este elemento hace ver el conflicto como algo negativo, porque recuerden, hemos visto en la primera sesión, no siempre tiene que haber un perdedor. En un conflicto, en la resolución del mismo, podemos ganar ambas partes. Es la idea, ¿no es cierto? Que busquemos que ambas partes se vean beneficiadas, ambas partes ganen. Si tú ves como ganar, perder, entonces eso te puede llevar a ver el conflicto como algo negativo. Puede aparecer errores también en el tema de las emociones, es decir, la emoción te gana. Sale la rabia, sale la pena, sale emociones negativas, me refiero, ¿no? Y esto hace también ver el conflicto como algo negativo. O las experiencias previas que tú has tenido, de repente cuando han aparecido conflictos, tú sientes o piensas o te ha pasado que el conflicto va aumentando, que de pronto el conflicto que era muy pequeño se volvió mucho más grande, con más temas involucrados, con más personas que se meten en el conflicto, entonces este crece. ¿Esto puede pasar? Sí, claro, puede pasar, pero tú tienes que evitar que pase, que el conflicto aumente. Cuando el conflicto esté muy pequeño, sean menos personas involucradas, menos temas alrededor, resuélvelo, para que justamente no crezca como una bola de miel.
por problemas confusos también. Muchas veces no entiendes ni siquiera por qué pasó el conflicto, pero te metes en el mismo. Entonces eso también genera aspectos negativos de este conflicto. Entonces hay que tener cuidado con estos elementos, entenderlos para saber que tenemos que ver al conflicto no como algo negativo, sino darle otra perspectiva, otra mirada, como se dice, cambiar el chip. De esta manera también vas a poder tener la actitud y la predisposición a resolver los conflictos. Cuando hablamos, hasta acá nos habíamos quedado en la clase anterior, ¿correcto? Y nos faltaba ver las fuentes de conflicto, es decir, qué origina un conflicto. Y cuando hablamos de fuentes de conflicto, podríamos hablar de las que están aquí enlistadas en el PPT. Vamos a revisar una a una. Escúchame, por favor, una a una, porque luego voy a pedirte que me des ejemplos. Entonces, escuchemos el concepto para que luego tú puedas brindarme un ejemplo. Primero de manera voluntaria, y si no voy a preguntar, así que atentos, por favor. Cuando hablamos de conflicto de datos, que es una fuente de conflicto importante, el conflicto de datos se da porque la información que se brinda es una información inadecuada, se da poca información o se da información distorsionada. Ese es el famoso teléfono malogrado, que yo doy una información, se la paso a Cristian, Cristian le pone su sal y su pimienta y se la da a Verónica, Verónica le da sus agregados adicionales y se la da. Entonces, la información en el camino se va distorsionando, ¿correcto? Entonces, el dar poca información o información distorsionada o desinformación, desinformar a las personas, todo eso puede generar conflicto. Vamos a dar un ejemplo, que espero que lo puedan dar ustedes si es que han entendido el concepto. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un conflicto que tiene como fuente el conflicto de datos? Que suceda esto. Ejemplos, por favor. Vamos a preguntar. A ver, le pido por favor aquí, a ver. A Mandujano, Mandujano Benavente. En principio ¿Qué tal, estás... profesora? ¿Se me escucha? Sí. Hola, sí, te escucho perfecto. A ver, ¿nos das un ejemplo, por favor, de un conflicto de datos? Mm, Es decir, Podría poner, ya, ahora sí. sí, te escucho. Un conflicto de datos, es decir, Eh, tiene por desinformación. Capaz puede ser también el tema, por ejemplo, en el caso, capaz puede pasar en el salón, el tema de una exposición. Capaz justo yo hago lanzo un dato tal cual no es preciso en base al tema que estamos hablando. Puede ser. Sí, podría ser, pero quiero que, porque les estoy haciendo el ensayo para el examen, quiero que lo aterrices mejor. Es decir, lanzo un dato, a ver, dime qué dato lanzas al equipo, qué es lo que pasa. Dame el ejemplo concreto, puntual. Invéntalo. Ya, bueno, por ejemplo, capaz en el tema del nivel de consumo de un cierto producto, capaz champú. Ya. Y capaz los personajes, mis compañeros investigaron que el 50% de las personas consumen champú sin sal. Ujú. Y yo capaz por el hecho de no prestarle tanta atención o no revisar el trabajo en sí, yo busco un dato diferente. Capaz Ujú. encuentro un dato que es el 30%. Y en el momento de la exposición, yo, por Ya. querer lanzar ese dato en la parte que me toca, lanzo ese dato que es el 30%. Y capaz mi compañero eh, más adelante, o por querer corregirme, lanza el dato del 50% de descuento, del 50% de consumo que es el champú sin sal. Excelente, perfecto, Mandujano. Y ahí aparece el conflicto porque, oye, ¿por qué no revisaste, Mandujano, la información que habíamos pasado? ¿Qué te pasó? ¿Por qué has dicho esto? ¿Por qué te has desinformado? Ahí hay un conflicto de datos. Te has desinformado y has brindado esto que finalmente nos ha perjudicado porque la profesora entendió esta incongruencia, bla, 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 bla. Empieza el conflicto. Excelente, muy bien. Gracias, Mandujano. Ok.
Entonces, estamos entendiendo que este conflicto se presenta por ello. Él ha dado un ejemplo de una exposición en clase. En la empresa, ¿cómo se podría dar este conflicto de datos? Porque de repente el gerente brinda una información a sus jefes y les dice, bueno, estamos en recesión en el trabajo, correcto, por el tema de pandemia hay una recesión económica. Pero los jefes toman esa información y la empiezan a dar de manera distorsionada, es decir, van hacia abajo, hacia sus analistas, vamos a poner el ejemplo, sus analistas, y le dice a los analistas, bueno, gerencia me acaba de decir que estamos en una recesión económica, es decir, que es posible que la empresa vaya a cerrar alguna de sus sedes. Esa información él ha agregado, nadie se la ha dado arriba, pero él ha agregado, ahí está el teléfono malogrado. Y los analistas le dicen abajo a sus practicantes, le dicen, bueno, he conversado con el jefe, me ha dicho que el gerente está comunicando que la empresa está en recesión, que en cualquier momento quiebra. ¿Te das cuenta cómo llegó a ese dato? En cualquier momento quiebra. Esa desinformación o esa información distorsionada, este teléfono malogrado en una organización, en una empresa, que sucede además muchísimo, termina perjudicando, termina generando un conflicto, porque claro, hay conflictos ahí que se presentan porque la empresa va a cerrar, entonces me voy a ir de esta empresa, ¿por qué nunca nos informaron por completo? ¿Por qué nos dicen recién ahora? Etcétera. Y va subiendo el conflicto, el incendio, digamos, va subiendo desde las líneas inferiores, medias, hasta llegar a los mandos medios. Ese incendio va a llegar de todas maneras. El conflicto de datos también se da, por ejemplo, con los famosos chismes. Existen chismes, no podemos negar, ¿no es cierto? Son negativos, pero existen los chismes, las conversaciones entre pasillos que le llamamos en las organizaciones, en las empresas. Estos conflictos son conflictos de datos y terminan perjudicando a algún área, alguna persona en particular, a la empresa propiamente dicha. Entonces hay que tomar acción en el conflicto de datos. Hay que saber y saber cómo mando la información, cómo me aseguro que la información llegue de manera correcta a todas las instancias de la empresa, cómo hago con esos chismes, el toro por las astas. Si hay algún chisme que está apareciendo por ahí, yo convoco una reunión y digo sobre lo que se está mencionando de la empresa que va a quebrar, esto no es así, y acá explico las razones, bla, bla, bla. Hay que tomar el toro por las astas cuando existan conflictos de datos. ¿Correcto? Perdón, voy a colocar nuevamente el chat, por si acaso existe alguna duda, pregunta, yo puedo estar atento y contestar. Luego pasamos al famoso conflicto de intereses. ¿Qué es el conflicto de intereses? El conflicto de intereses se da cuando hay un interés personal que está en contraposición. Perdón, quería leer algo que ha mencionado Cristian, que mencionaba conflicto por el COVID. Cuando creemos que estábamos bien, se murieron más. Ya, interesante lo que tú mencionas porque ese es un conflicto de datos. Que pasa mucho, por ejemplo, a nivel de gobierno, hay muchos conflictos de datos. Y luego del gobierno hacia la población, y empiezan los conflictos, el pedirle cuentas, ¿correcto? Entonces hay conflicto. En el tema político hay muchos conflictos de datos. Importante y interesante lo que tú mencionas, Cristian. El conflicto de intereses es cuando hay un interés personal de por medio. Ejemplo, ¿ya? Para que se entienda. Por ejemplo, yo veo que mi compañero de trabajo comete faltas éticas en el trabajo, pero yo tengo un conflicto de interés ahí porque es mi mejor amigo, además, yo sé que mantiene, estoy inventándome este ejemplo, ¿no es cierto? Estoy haciendo el extremo para que se entienda. Él mantiene a 5 hijos, sé y le tengo cariño además a sus hijos, soy madrina de un par de ellos, sé de su familia, conozco todo de él. Entonces estoy en un conflicto personal, ¿qué hago? Porque también yo tengo mi propia ética, soy una profesional. ¿Lo denuncio o no lo denuncio porque es un padre de familia, mejor hablo con él aparte y le digo que ya no lo haga? Ahí hay un conflicto de intereses en el que está en contraposición un interés personal, ¿correcto? Frente a un interés profesional, por ejemplo. Eso es un conflicto de intereses en el que estamos, aunque parezca lejano, estamos inmersos mucho en el trabajo en conflicto de intereses, muchísimo. Dame un ejemplo tú, por favor, conflicto de intereses. Nuestro gobierno, ¿ya? ¿No es cierto?
Me imagino que entraron en conflicto de intereses Vizcarra cuando se vacunó, Pilar Macetti cuando se vacunó. Entiendo que entraron en un conflicto de intereses ahí. Es un claro ejemplo en el gobierno. No solamente esos dos, ¿no? En nuestra historia tenemos muchísimos ejemplos respecto a eso en el ámbito político. Que finalmente mira hacia dónde partió desde este conflicto, hacia dónde partió su decisión, ¿no es cierto? Entonces creo que queda claro el conflicto de intereses. Luego tenemos el conflicto de estructura. ¿Qué significa el conflicto de estructura? El conflicto de estructura está relacionado a la mala distribución del poder o la mala ejerción del poder. De repente soy tu jefa, correcto, entonces digo, ah, no, como yo soy la jefa, acá la que decide soy yo. Entonces tú tienes que hacer tal o cual cosa. Y en ese ejercicio del poder yo te maltrato como colaborador. Hay un conflicto, evidentemente, porque vamos a tener ahí una serie de debates y discusiones tú y yo. Pasa lo mismo en todos los ámbitos que se perciba o exista un poder real. Por ejemplo, en el salón de clases, de repente yo digo, ah, no, yo soy acá la docente y la decisión la tomo yo porque yo tengo acá el rol más importante de este salón, lo tengo yo, entonces por favor yo voy a decidir quién jala y aquí no jalo del curso. Empieza un conflicto. Entonces los alumnos van a ir, se van a quejar, van a hacer su manuscrito, lo van a decir en clase, van a boicotear el salón, qué sé yo lo que puedan hacer. Y hablo acá, y ojo que estoy diciendo en este ejemplo, la percepción del poder o el poder real. Porque en un salón de clases el poder lo tienen los alumnos y la docente a la vez. En muchos casos el alumno. Entonces, es como decirte en un cliente y un vendedor. ¿Quién tiene el poder? Depende, pues. No siempre lo tiene el vendedor. No siempre lo tiene el cliente. Depende de otras variables, de oferta, demanda, de si existe un monopolio entre el producto, qué sé yo. Entonces, quiero que entiendas que puede haber una percepción del poder, que se crea que el poder lo tiene cierta persona, o un poder real. ¿Ya? Eso es importante que lo sepas. Pero hay un conflicto de estructura porque no está bien distribuido el tema del poder o incluso no está bien distribuido el tema de los recursos. Entonces, de repente, yo, gerente general, tengo que repartir recursos a mi organización y le reparto porque el gerente de recursos humanos me cae bien. Pues. Entonces, le doy más recursos a él. Recursos en todo tipo, a personas, dinero, tiempo. Le doy más al de recursos humanos que al de contabilidad, al de marketing. Va a haber un conflicto, porque ¿por qué le va a tocar más recursos a él si yo como gerente de marketing tengo que hacer tal o cual cosa? ¿Por qué me das menos presupuesto a mí? Y empieza el conflicto de estructura, mal distribución del poder, de los recursos. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Ninguna, todo claro, chicos. Esto es fijo, te estoy dando una fica del examen, va a venir fuentes de conflicto. Entonces, ¿cuáles se sugiere que pueda ser una posible solución? Definir bien los roles. Ser objetivo en la repartición de los recursos. Y definir bien los roles quiere decir, oye, establece bien cuál es el límite que tiene esta persona para que no termine pisando las funciones del otro. Otra sugerencia es, ojo, la cultura organizacional, establecela bien, establece bien las políticas, establece bien las sanciones, no puedes maltratar a un trabajador. Entonces, establece todo esto bien para que el conflicto de estructura se pueda dar, o si es que aparece, se dé en menor medida. La idea es que no aparezca el conflicto de estructura, ¿no? Pero busquemos justamente tratar de eliminar el menor porcentaje de este tipo de conflictos frente a algunas acciones. Entonces, sabemos los conflictos, pero hay que tomar acción, ¿no? ¿Qué hago yo para que estos conflictos aparezcan en menor medida o que no aparezcan jamás? Otra fuente de conflicto es el conflicto de valores. El conflicto, todos tenemos valores, ¿no es cierto? Absolutamente todos los seres humanos tenemos valores, ¿correcto? ¿Qué pasa con el conflicto de valores? Es cuando yo quiero imponer mis valores, porque considero que son los mejores, porque considero que son los ideales. Entonces, todos tenemos valores, pero todos tenemos una jerarquía de valores. Es decir, yo establezco que tengo que el valor de la familia, inventándome,
que el valor de la familia para mí es lo más importante, después está el resto. Pero de repente Susanita tiene en su jerarquía de valores que para ella el poder adquisitivo, el dinero, es más importante que cualquier cosa, porque eso me da la fuente para hacer, qué sé yo. Ella tiene su jerarquía de valores. Entonces yo me juzgo eso, digo, oye, qué barbaridad, tú eres una mujer materialista, porque el dinero va a ser más importante para ti, o sea, que tú aceptas cualquier cosa en el trabajo. Yo me estoy metiendo en su vida, en su jerarquía de valores. Es su decisión, yo que tengo que meterme. Pero el conflicto de valores justamente parte a partir de que uno se inmiscuye en los valores del otro. Quieres imponer tu forma de vida. Quiero imponer mi religión, mi ideología. Oye, tú eres fujimorista, no deberías ser fujimorista porque las cosas son así, asá, asá. Y yo quiero imponer mi ideología y yo soy, no sé, pues del APRA. Y yo quiero poner mi ideología, quiero decir que el APRA es lo mejor y quiero meterte la ideología a ti. Ahí empieza el conflicto. Entonces el conflicto de valores aparece cuando uno quiere imponer sus valores, quiere imponer su filosofía de vida, quiere imponer su religión, quiere imponer cosas en el otro. Una cosa es conversar, una cosa es debatir sobre ideologías, pero que yo quiera colocártela a ti como sea, porque siento que es la mejor, y acá viene un tema de egoísmo, ¿no es cierto?, de rigidez en mente, etcétera. Ahí empieza el conflicto. Ejemplo, por favor, para no hacer esta clase sola, tienen que participar, chicos. Un ejemplo de conflicto de valores. ¿Se les ocurre otro ejemplo de conflicto de valores? ¿Se lo quieren guardar para su examen? Ustedes díganme. A ver, aquí dice Cristian, algo parecido a lo que usted mencionó. Mi amigo recibió una coima en el trabajo. Ya. Si Cristian, entiendo hacia dónde vas, ya, pero quiero ayudar a tus compañeros con tu ejemplo, porque si alguien coloca solo así el ejemplo en el examen, yo digo, a ver, puede ser conflicto de valores, pero también puede ser conflicto de intereses. Entonces no vas a tener el puntaje completo. Ojo con eso, por favor, porque entonces me queda en la disyuntiva, ¿aprendió o no aprendió? ¿Entendió o no entendió? Yo sé que sí, Cristian, y sé hacia dónde vas en los valores, ¿ah? Pero estoy apoyándome con tu ejemplo para que los demás entendamos que en el ejemplo del examen tienes que ser muy claro, muy preciso, ¿correcto? Para poder entender que es un conflicto de valores el que ha sucedido. Tomándome un poco de tu ejemplo, eh, el conflicto de valores, ojo, cuando por ahí pregunté, entró en conflicto si debo comunicar o no, ya que mi trabajo podría estar en juego. Ya, pero eso que estás mencionando, Cristian, es un conflicto de intereses, ¿ah? Esto que estás mencionando y que estás detallando es un conflicto de intereses. El conflicto de valores entraría si es que viene tu amigo y te dice que está pensando casarse con su pareja y él es homosexual. Entonces tu conflicto de valores va a ser decirle, oye, ¿sabes qué, amigo Pedro? No me parece que hagas esto. O sea, ¿dónde está tu religión? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tus valores? ¿Cómo vas a pretender casarte con una persona de tu mismo sexo? ¿Qué está pasando contigo? Bla, bla, bla. Y él te va a decir, oye, pero yo estoy enamorado y esto es parte de la libertad. Y ahí empieza el conflicto. ¿Se entiende, por favor? Porque parte desde que Cristian quiere imponer, o sea, su religión, o sea, su ideología, o su forma de ver la vida. Y no podemos imponer, pues no tenemos libertad. Ya, perfecto, Cristian, excelente. Excelente, buenísimo. Entonces, por eso es importante hacer ejemplos aquí, para que no nos confundamos en el examen. Bien, Cristian, gracias. Entonces tenemos conflicto de valores. ¿Qué otro conflicto tenemos? El conflicto de relaciones.
¿no es cierto? Y ese es el conflicto que se da con otra persona y se puede dar por muchas razones, el conflicto de relaciones. En las propias relaciones que tenemos con nuestros compañeros, con nuestros amigos del barrio, en los compañeros en la empresa, los amigos, qué sé yo, en el salón de clase, justamente por la interacción se pueden dar conflictos de relaciones. La interacción va a hacer que se den conflictos porque pensamos diferente, porque percibimos diferente. Entonces, cuando tenemos un error en la percepción, va a aparecer un conflicto. Por ejemplo, no sé, pues alguien llega tarde y yo percibo, ha llegado tarde porque me quiere hacer renegar. Él sabe que a mí no me gusta que lleguen tarde y por eso lo está haciendo, ¿no? Entonces, oye, tal por cual, ¿por qué hace ese? Ahí empieza el conflicto por un error en la percepción. Él ha llegado tarde porque se levantó tarde y ya está. No tiene nada que ver conmigo, no lo puedo tomar personal, pero yo lo tomé así. Por eso empieza el conflicto de relación. Hay conflictos de relación por los estereotipos. Señores, ¿qué son estereotipos? Cuando hablamos de estereotipo, ¿a qué nos referimos? Espinosa Ávila. ¿Me explicas, por favor? Espinosa Ávila. Sí, profesora, buenos días. Buenos días. ¿Qué es un estereotipo? Un estereotipo es, digamos, Dame un ejemplo, si eh, quieres. claro, un estereotipo es como que una característica común. Ujú. Ujú. Eso es, pero dame un ejemplo para ver, por favor, para clarificar. Eh, digamos que una persona cuando se levanta se tiene que, por ejemplo, bañar, algo así. Cuando una persona, perdón, Una persona, no sé, despierta después de dormir, pero ¿dónde sería el tiene que estereotipo? No entendí. esa conducta que tiene al momento, esa conducta común que tiene al momento de hacer una cosa. Ya, pero esa característica tú se la pones a un grupo de personas para justamente crear el estereotipo. Voy a inventarme frente a tu ejemplo, ¿ya? Este, yo tengo el estereotipo, estoy inventándome, el estereotipo justamente yendo a tu ejemplo, que todos los jóvenes o los niños no se bañan. Es un estereotipo que yo he puesto, una característica que le he dado a un grupo de personas. Tengo el estereotipo de pensar que las personas que tienen un tatuaje son vagos. Es un estereotipo, ¿correcto? El estereotipo parte de tus propias experiencias de vida. De repente en algún momento has tenido una experiencia con una persona que tuvo un tatuaje y que era un vago, y te has quedado con eso y has generado un estereotipo, una generalización, una característica a un grupo de personas. ¿Correcto? Ok, Perfecto. Gracias, Jonathan. Entonces, eso es un estereotipo. Y los estereotipos generan conflictos. Claro que generan conflictos, porque si yo tengo este estereotipo de la persona tatuada, entonces cuando me toca interactuar con una persona que tiene un tatuaje, entonces ya voy a tener esto marcado, ¿no? Entonces voy a pensar que es un vago, no, no quiero hacer equipo con él, no, no, con otra persona que no sea él, por favor. Entonces él va a decir, ¿qué pasa? Porque del estereotipo nace la discriminación también. Entonces genera todo eso. La pobre comunicación, es decir, yo me comunico muy poco con las personas, entonces no las termino de conocer. Si no las termino de conocer, van a haber conflictos, porque no sé qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué le interesa, qué no le interesa. Entonces la pobre comunicación o la poca comunicación entre las personas generan conflicto también. Entonces nos damos cuenta que en las relaciones interpersonales van a aparecer el conflicto en la medida que haya mayor interacción. Acá en la diapositiva se indica que se sugiere promover y controlar la expresión de emociones, es decir, está dando una sugerencia para ver cómo controlamos, cómo hacemos que aparezcan menos conflictos de relaciones. Pero quiero que me des un ejemplo tú, ¿cómo podríamos hacer, o un tip, o una sugerencia, o algo que me pueda ayudar a evitar que existan conflictos de relaciones? ¿Cómo podríamos hacer? ¿Qué sugieres? Ya queremos preguntita directa. A ver, vamos a preguntarle a alguien más.
Ya vamos a preguntarle a Emerson, ¿ya? 11. Miss, buen día. Hola, ayúdanos ¿Podría a responder esto. repetir la pregunta, por favor? Sí, te repito, ¿cómo podríamos hacer para evitar los conflictos de relaciones? Dame tips, dame sugerencias. A ver, yo creo que basándonos en el tema moral de cada uno, eso ya es personalmente, no colectivo, tendríamos que ser empáticos, ¿no? Tratar a las personas o tratar de obtener información de algunas personas, viendo cómo nos gustaría que nos traten también. Entonces, Ujú. ser un poco empáticos. Eso en realidad te ayudaría a corregir muchas cosas, muchos conflictos sociales. O sea, los conflictos sociales generalmente se originan de persona a persona y luego eso se va volviendo colectivo y así. Entonces, para cortar eso, este, lo primero que tendríamos que hacer es ser empáticos, ser respetuosos. Correcto. Yo creo que de la empatía partiría todo, porque Sí, voy a coincido. tratar a la gente como me gustaría que me traten, pues. ¿Ah? Entonces, la empatía es un camino, gracias Emerson, la empatía efectivamente es un camino para poder hacer que estos conflictos no aparezcan, entender el sentimiento que tiene la otra persona, intentar comprender a la otra persona es un camino, como decía también Emerson, el respeto, es decir, poder entender que existe un otro, que existen personas que pueden pensar diferente a lo que yo pienso, eso es un camino. No dejarme ganar o llevar por los estereotipos. Es decir, has tenido un contacto con alguna persona que tiene un tatuaje, ya, pero no todas las personas son iguales. Es como decir la famosa frase, todos los hombres son iguales. Tú no has estado pues con todos los hombres, ¿no es cierto? Da lo mismo decir, todas las mujeres son iguales. Tú no has estado con todas las mujeres. Es un estereotipo pensar, las mujeres son chismosas. O los hombres son más chismosos que las mujeres. Esto no es cierto, ¿no es cierto? Entonces, los hombres manejan mejor que las mujeres. Todos esos son estereotipos. No son reales, si te pones a pensar, no son reales. El pensar que un hombre puede cargar o tiene mayor fuerza que una mujer, eso no es real. Hay muchas mujeres, y lo vemos en los deportes, que tienen incluso más fuerza al momento de cargar cosas, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, hay que intentar, por favor, y su generación felizmente ya lo está haciendo, borrar estereotipos marcados por décadas, siglos, si quieres. Hay que empezar a borrar esos estereotipos que nos van a permitir que existan menos conflictos de relación. Y la pobre comunicación la ataco justamente teniendo mayor comunicación, mayor contacto. Si tú eres un líder de equipo, haz que tu equipo tenga mayor contacto con el otro, que conversen, que se conozcan, que se entiendan. Así el trabajo va a fluir de manera más correcta. Entonces, a nivel organizacional, ¿cuántas cosas tú como líder puedes hacer? Y tú como colaborador, que no tienes un grupo a cargo, ¿cuántas cosas también a nivel personal puedes hacer para evitar que los conflictos aparezcan? Entonces hemos visto estas fuentes de conflicto, fuentes que originan. La pregunta es, ¿y para qué? ¿Para qué hemos visto estas fuentes de conflicto? ¿Por qué es importante identificar si es un conflicto de valores, es un conflicto de relaciones? ¿Ya para qué hago esto? A ver, encuentran el sentido. ¿Por qué es importante identificar cuál es la fuente de conflicto? Emerson, has levantado la mano, sí. Sí, Miss. Yo creo que es importante identificar esto porque dentro de una organización siempre van a suceder estos conflictos, entonces siempre tenemos que estar preparados o saber cómo, no lidiar, sino cómo resolver estos problemas. Uh-huh. Entonces yo Por eso, identifico, muy bien Emerson, yo identifico la fuente de conflicto para saber cómo voy a trabajar, cómo voy a tratar este conflicto. Para eso la identifico. No es lo mismo hablar de un conflicto de intereses que hablar de un conflicto de valores, de un conflicto de datos. Entonces, a partir de la identificación, yo voy a desplegar actividades para resolver ese conflicto. Por ahí parte. Muy bien. Entonces estamos encontrando allí el sentido. Y justamente para yo poder resolver un conflicto, y eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta, para resolver un conflicto yo tengo que entender el conflicto. Pues.
Les voy a poner un ejemplo cotidiano para que se entienda. Cuando éramos chicos, por lo menos en mi generación, me imagino que en la de ustedes también, cuando éramos chicos y si te peleabas con alguien y discutías y te jalaban los pelos, lo que sea que fuese esa discusión física o verbal, lo que decían los adultos en ese momento era: no, entre primitos no se pelea, dense la manito, besito, dale besito, ¿no es cierto? Esa actitud que tiene el adulto frente a la discusión de la pelea de dos niños no es la correcta. Porque en ese momento tú crees que el niño le quiere dar un besito o le quiere dar la manito al primito. No, pues le quiere pegar, ¿no? Le quiere dar un manazo más que una manito. Esto quiero que lo lleves a la empresa. En la empresa no te van a decir dale la manito, dale besito, ¿no es cierto? Pero lo que van a decir es: somos un equipo, por favor no discutamos, déjalo así, ya olvídalo, supéralo, pasa la página y ya, sigamos, por favor, no peleemos por estas cosas. Eso también, tal cual está mal en los niños, también está mal en los adultos. O sea, no lo dejemos así, más bien hablemoslo, conversémoslo, entendamos por qué pasó este conflicto para que no pase más adelante o aprender de ese conflicto. Entonces no lo dejemos de lado, no lo ignoremos, no hagamos como si nunca existió, no, tomemos el toro por las astas, entendamos el conflicto. ¿Y qué significa entender el conflicto? Conocer todas las variables alrededor del mismo. Es decir, ¿cuál es el contexto de este conflicto? El contexto no es otra cosa de en qué momento se dio, qué pasó. El conflicto entre dos vendedores se dio. ¿Cuál es el contexto? Cuéntame el contexto. Se dio en el cierre de ventas. Ya. Voy a tratar este conflicto de manera diferente porque no es lo mismo que se dé el conflicto en el cierre de ventas que en un día cotidiano. En el cierre de ventas el nivel de estrés, el nivel de ansiedad, el nivel de... está mucho más cargado el ambiente porque hay un cierre de ventas. Entonces, a partir de ahí yo puedo entender mejor por qué se dio el conflicto, qué es lo que pasó, qué desencadenó. Lo voy a entender mejor. Entonces, hay que contextualizar en qué momento se dio el conflicto. Hay que saber cómo era antes. Eso se llaman antecedentes. Cómo era antes de que sucediera el conflicto. Para saber qué hizo explotar cuál fue la gotita que derramó el vaso. Quiénes son las personas involucradas. A veces queremos involucrar a todo el área, en toda contabilidad ha habido un conflicto. No, no es en toda contabilidad, es en este equipo en particular. Entonces, identifiquemos bien quiénes son los involucrados en el conflicto. No son todos, identifica bien quiénes son. Y cuáles son las consecuencias de este conflicto. Ha habido una consecuencia a nivel monetario, ha habido una pérdida de dinero de repente, ha habido una consecuencia a nivel de imagen de la empresa, de repente se pelearon con un cliente y eso ha salido ya a las redes sociales, estoy inventando un ejemplo. Son las consecuencias del conflicto. A partir de eso, de tener claro la consecuencia, los antecedentes, las personas involucradas y el contexto, a partir de entender a plenitud estas variables, yo voy a poder proceder a darle una solución, porque ya lo entendí. El no hacer este trabajo, que puede sonar a pérdida de tiempo, pero es una inversión de tiempo, el no hacer ese trabajo va a hacer que tú resuelvas el conflicto de manera improvisada. Y quizá tú sientas que has tenido éxito, dijiste, ya lo resolví el conflicto, yo soy lo máximo, ya está resuelto, no pasa nada. Pero queda ahí, queda como conflicto latente. Porque la persona está con rabia, pero como tú eres el jefe, tú eres el líder y me has dicho que ya lo dejemos ahí, yo digo, ya, bueno, tomo aire, digo, ya pasó, no te preocupes, pero no pasó, pues me quedo con ese rencor, con esa molestia y en algún momento va a salir, o va a explotar o va a salir en cuanto a mi trabajo, ya no voy a hacer el trabajo de la misma manera porque no se resolvió bien el conflicto. Entonces, date cuenta de todo lo que involucra. Es importante que estas variables las tengas en cuenta para poder entender bien el conflicto. El entendimiento del conflicto es ya un paso importante para darle solución. ¿Correcto? Vamos a revisar acá el chat, por si acaso alguna duda, por favor, señores, todo está quedando claro. Perfecto. En cuanto a los niveles de conflicto, porque hay niveles en el conflicto, en cuanto a los niveles de conflicto tenemos estos niveles. Vamos a ir entendiendo los niveles de conflicto. Te doy otra fija, esta es una fija también del examen, niveles de conflicto voy a preguntar. Los niveles de conflicto vamos a entenderlos, ¿correcto? A través de un ejemplo. Cuando hablamos de conflicto intrapersonal o conflicto intrapsíquico, es el conflicto que se da contigo mismo.
intrapsíquico. Te peleas contigo. Y no es algo raro. Solemos pelearnos con nosotros mismos, ¿no es cierto? Por diferentes circunstancias, por diferentes razones, pero el conflicto intrapsíquico es esta discusión o este conflicto contigo mismo. ¿Y por qué hay este conflicto contigo? Porque hay una expectativa que choca con una realidad. Tú tenías una expectativa, por ejemplo, escucha el ejemplo porque luego tú lo vas a dar. Me han contratado en una empresa de renombre, ¿no es cierto? Muy conocida, muy prestigiosa. Mi expectativa cuando me han entrevistado, y es más, cuando me han aceptado ser parte de esta empresa, mi expectativa es altísima. Estoy más que emocionada, porque me imagino cómo mi expectativa, me imagino cómo será mi oficina, cómo será el trato en esa organización, cómo será incluso su cafetería. ¡Wow! Estoy emocionada. Mi expectativa choca con una realidad. Llego el primer día, mi oficina es a la justa 2x2, el trato es espantoso, me pagan a veces sí, a veces no, ¿correcto? Entonces mi expectativa chocó con una realidad y yo entro en conflicto. ¿Para qué acepté venir a esta empresa? Siempre yo pensando en que las empresas grandes van a ser las mejores y esto no es así. ¿Por qué no postulé a otro lado? ¿Por qué solamente postulé a una? ¿Qué me pasó? ¿Por qué decidí por el primer camino? Bla, bla, bla. Es como si te empiezas a flagelar, si quieres, ¿no es cierto? Te empiezas a atacar tú mismo. Es el conflicto intrapsíquico. Y ojo, esto tiene intensidades, es decir, puede ser que tú digas, sí, pues no debí postular acá, ya bueno, ya fue. La próxima voy a postular a otro cargo, voy a investigar un poco sobre la empresa. Ahí está resolviendo muy bien tu conflicto intrapersonal. Hay personas que no resuelven el conflicto intrapersonal tan rápido y que más bien se golpean tanto que ya incluso a dañar tu propia autoestima. Tenía la expectativa de sacarme 20 en el curso y de pronto me saqué 10. Qué bruto que soy, por qué no estudié, por qué lo hice así, yo siempre guiándome por lo que pienso, que he aprendido, pero al final yo no aprendo, ya te estás atacando tu autoestima, ya te estás maltratando. Entonces hay intensidades en el conflicto intrapsíquico y hay que tener cuidado. A veces hieres tanto tu propio ser que ya no lo puedes resolver tú solo, que necesitas de repente de un apoyo psicológico. Entonces, date cuenta que hay intensidades dentro del conflicto intrapsíquico, pero entendemos que es la expectativa que choca con una realidad. Y ahí se da el conflicto. Ahora dame tú un ejemplo. Me gustaría que me dé el ejemplo Lisame, por favor. Lisame, ¿me das un ejemplo de conflicto intrapsíquico? ¿Te escuchamos o te leemos? Uy, Lisame está conectado, pero no presente. Lisame Guerrero Bruno. Vamos a preguntar entonces si Lisame no está. Vamos a preguntarle a Jonathan. A ver, Jonathan Espinosa, nuevamente. Poquitos conectados el día de hoy. O Guapaya, a ver, Guapaya Gamarra. Cristian, a ver, ayúdanos, Cristian. Un conflicto intrapsíquico. Guapaya se está llevando todos los puntitos del día de hoy, ¿eh? Ah, ahí está Bruno, perdóname, Bruno, ahí está. A ver, Bruno, tu ejemplo de conflicto. Sí, lo acabo de ver, está desfasado el chat, no hay problema, esperamos. Gracias, Cristian. Qué solidario, Cristian, le ha dado la oportunidad a su compañero Bruno. Dios Miss, ¿me escucha? Sí, hola. Un ejemplo podría ser cuando alguien no tiene decidido si hacer algo porque algo de Perdón, acerca de pagar una coima.
Perdóname, tienes que repetir el ejemplo porque el audio se distorsionó. Es que estoy en el trabajo, Miss. Le decía de que es algo donde una persona está indecisa de hacer algo porque no lo considera correcto, Ya, como por muy bien. ejemplo pagar una coima o no sé, falsificar un documento porque lo necesita hacer o algo por el estilo, algo parecido. Perfecto. Valió la pena esperarte, Bruno. Excelente, porque lo que ha hecho Bruno aquí, y es importante porque me está quitando una pregunta del examen, es justamente relacionar. Mira cómo ha relacionado el conflicto intrapsíquico con el conflicto de intereses. Ha hecho una relación, porque en el conflicto de intereses lo que está presente es un conflicto intrapsíquico. ¿Qué hago? ¿Denuncio esto o me quedo callado? ¿Le digo la verdad a mi enamorada o me quedo callada para seguir con ella? Entonces, en el conflicto, como fuente, los intereses, está presente el conflicto intrapsíquico. Excelente ejemplo, Bruno, muy bien. Entonces queda claro el conflicto intrapsíquico para todos. Así como existe este, también existe el conflicto interpersonal. Este ya es con otra persona. Sale de mí el conflicto para colocar ese conflicto en el otro. Muchas veces las personas, los seres humanos como nosotros, equivocadamente hacemos eso. Es decir, como no queremos pelearnos con nosotros, porque es complejo, señores, entonces lo pones en el otro. Entonces dices, ah, llegué tarde, no te cuestionas por qué llego tarde, por qué me quedé dormido, no debía hacer eso. No, no, no. Lo que haces es, ah, por la culpa de mi mamá, pues que no me pasó la voz. ¿Por qué no me avisaste, mamá? Si yo sabía que yo no escucho mi alarma. Entonces la discusión que era contigo ha pasado a ser un conflicto interpersonal con el otro. Entonces empieza esta discusión que se da entre trabajadores, entre esposos, entre hermanos, etcétera, etcétera. Muchas veces se da porque no soportas el conflicto intrapersonal y lo colocas en el otro. Ese sí, entiendo que no hay ninguna duda. Conflicto intragrupal dentro del grupo o del equipo de trabajo se da también cuando uno no tiene clara la diferencia entre grupo y equipo. Pero ustedes, chicos, ya que están en el último ciclo, diferencia entre grupo y equipo, facilito. ¿Quién quiere decirlo? Grupo podemos ser todo el salón, equipo con quienes haré la tesis. Ya, pero te quiero romper el globito de la fiesta. Puede ser, y sería muy triste, sería muy feo que pasase, pero puede ser que tengas en tu tesis un grupo y no tengas un equipo. Eso también puede pasar. ¿Eh? Puede ser que las personas con las que vas a hacer la tesis sean un grupo y no sean un equipo. ¿Listo? Ojalá y qué bueno que tú tengas un equipo, pero ojo con eso. Ah, pero un equipo que esté bien organizado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿La organización es lo que hace la diferencia entre equipo y grupo? ¿El grupo no se organiza y el equipo sí? ¿A eso te refieres? Hay una diferencia sustancial entre grupo y equipo. Señores del último ciclo están pensando en su tesis, ya sabía. Ahí está su alma, corazón y vida. La diferencia sustancial entre grupo y equipo organizados para una actividad en específico. Sí, para una actividad en específico y podríamos añadir lo siguiente, para una meta específica. Porque un equipo de trabajo tiene un objetivo común. Un equipo tiene un objetivo común, un objetivo compartido y hacia eso va todo el equipo junto. En cambio, en un grupo, no, en un grupo lo que existen son metas individuales. Ejemplo, ¿ya? Si tú tienes, justamente con la tesis, ¿ya? A ver, acá nos está mencionando, perdón, Javier Sandoval dice,
El grupo es un conjunto de personas con objetivos que pueden ser dispares y en el equipo todo exactamente. Ahí estamos, Javier, con... Déjame anotarte porque tú no habías intervenido mucho, Sandoval. Efectivamente. Entonces, ¿qué estamos diciendo con ello? Que, por ejemplo, y te decía en la tesis, puede ser que sean un grupo, es decir, que cada uno tenga metas distintas. De repente en tu grupo de tesis, una persona solamente quiere aprobar, no le importa si es con 11, con 3, no le interesa. Otra persona solamente quiere ya que me den mi cartón como sea, no importa. Si tengo que pagar para que me den, que pago, pues no hay problema. Tiene una meta diferente. En el equipo todos tienen una meta común, todos tienen la misma meta, ¿correcto? Entonces en el grupo empiezan a aparecer conflictos porque como tienes metas distintas, entonces tú solamente quieres aprobar, entonces no aportas mucho. Pues ya me llaman para la reunión, dime cuánto hay que pagar y yo pago, pues que impriman toda la tesis si quieres, pero no quiero aportar. Y ahí empiezan los conflictos. Oye, tienes que aportar, oye, contesta el teléfono, oye, no has contestado el mensaje, oye, tu aporte, oye, no sacaste las copias, etcétera. Empiezan a haber una serie de conflictos. En el equipo no aparecen tantos conflictos a ese nivel de metas. No aparecen porque todos están apoyando. Oye, no encontré tal información. Oye, Pedro, te toca tal parte a ti. Te voy a mandar esa información. Léela para que nos pases una síntesis por ahí porque he encontrado esto en el camino. Ah, ya mira esto, el otro. Todos nos estamos apoyando, todos estamos empujando el coche, digamos, hacia el mismo lado. Esa es una diferencia. Y justamente el conflicto intragrupal aparece cuando no existe clara la diferencia. Es decir, cuando hay un grupo y no un equipo. Ahí se da el conflicto intragrupal. Hay diferencia de metas, hay diferencia de perspectiva respecto al trabajo. ¿Correcto? Pues ahí es que se presenta. Profesora, entonces me está diciendo que en el equipo no hay conflictos. Sí, claro que pueden haber conflictos, pero que no se originan por las metas comunes. Pueden haber otro tipo de conflictos, de repente personales, ¿no es cierto? De estereotipos, de cuestiones que hemos visto en las diapositivas anteriores. Pero por temas de trabajo, del objetivo, no, ahí no hay conflicto porque todos están empujando el coche hacia el mismo lado. Todos están en esa perspectiva. Bien. Conflicto intergrupal, ese conflicto se da entre varios grupos. Es decir, entre dos áreas de una empresa, por ejemplo, entre dos países, entre dos comunidades, entre dos barrios, entre dos distritos, etcétera, etcétera, etcétera. Son conflictos intergrupales que se dan entre varios grupos. Un grupo étnico, por ejemplo. Entonces, estos conflictos que también han tenido seguramente la oportunidad ustedes o de ver o de ser protagonistas de un conflicto intergrupal. Entonces tenemos que entender en estos niveles, porque son niveles de conflicto, tenemos que entender cuál es el concepto de cada uno de ellos, conflicto intragrupal, perdón, intrapsíquico, interpersonal, intragrupal, intergrupal. Entender el concepto, poder dar un ejemplo, estoy ayudando por favor para cuando estudies, poder dar un ejemplo, poder identificar en un caso cuál es este nivel de conflicto, de qué nivel de conflicto estamos hablando aquí. Entonces, hemos revisado estos niveles de conflicto. Yo les pregunto, les voy a poner un ejemplo para que tú identifiques. Dice, vamos a leer lo que dice Cristian acá. Podría ser que le darían su voto y los que no a Keiko. Ahí me estás poniendo un ejemplo de conflicto intergrupal. Sí, es correcto. Es correcto, porque los grupos, y estamos hablando de grupos con ideología, ¿no? De un partido y del otro, tienen ideologías distintas. Entonces hay un conflicto intergrupal justamente que se da con el aspecto cognitivo visto en la clase anterior. Es correcto. Pero estamos entendiendo cómo los conceptos se van uniendo, ¿no es cierto? Vamos entendiendo cómo los conceptos se van relacionando y esto es importante que lo hagas. Voy a poner un ejemplo y tú me vas a decir qué tipo de conflicto es. Ya, el conflicto sería el siguiente.
Yo voy a una organización, voy a, no sé, pues a una empresa que es muy reconocida en el mercado a comprar una tablet. ¿Correcto? Es una empresa muy reconocida. Yo he investigado un poco sobre esta empresa y tiene la mejor tecnología vista hasta el momento. Voy a comprar una tablet para poder realizar mis clases, me compro la tablet, llego a mi casa y quiero utilizar o unificar la tablet con la información que trae, no sé, pues mi computadora y a la vez el parlante que tengo que es Bluetooth, que también no se puede hacer, no se puede adaptar el Bluetooth con ese tipo de tablet, no se puede unificar la información con mi laptop, con esa tablet. Hay muchas cosas que no suceden como yo tenía pensado, como yo había estudiado. Se van a desencadenar ahí conflictos. ¿Qué tipo de conflictos? Argumentalo. El conflicto interpersonal, intergrupal. ¿Qué conflictos se van a presentar con este caso y con esta información que te he dado? Ya. Cristian nos está diciendo intrapersonal. En el examen hay que argumentarlo, pero voy a ayudarte, Cristian. En el intrapersonal se da porque, claro, hay una expectativa. Yo sabía que era la mejor tecnología que me iba a permitir hacer mi trabajo de manera fluida y en la realidad no se da así. No puedo hacer, más bien me entorpece, me limita mi trabajo. Hay un conflicto intrapersonal porque yo empiezo a decir cómo es posible que yo haya confiado en esta tecnología, porque siempre confío en lo que leo y más bien no le pregunto a usuarios que han tenido eso, por qué confío en lo que yo he leído, la. Conflicto intrapersonal. ¿Puede aparecer otro tipo de conflicto? Por ahí alguien puede decir, claro, profesora, porque usted está tan indignada con esta tecnología que no le ayuda, que le limita, que se va a ir a la tienda. Y en la tienda usted va a indicar que le han dado esto y al final no era como yo había leído en el manual, qué sé yo. Ahí habría un conflicto interpersonal. Estoy discutiendo con el señor que me vendió, qué sé yo. Así es correcto, Alonso Mandujano. Ya importante también lo que dices tú, Cristian. Cristian dice, tal vez no sabe cómo usarlo y se hace conflictos en su mente. Entonces puede ser que este conflicto intrapersonal se resuelva cuando yo voy y el vendedor me dice, es que usted tiene que acá darle al switch A, B, inventándome cualquier cosa. Y cuando usted cambie ese switch A, B, ya puede hacer todo lo que quiere. Ya. Se resolvió rápidamente. Puede que no y existe un conflicto interpersonal. Esto puede llevar a un conflicto intragrupal, sí, porque de repente el vendedor va y dice, oye, a mí me capacitaron de esta forma, yo he dado una información incorrecta al otro lado, bla, 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 conflicto intragrupal. Entonces, quiero que se entienda a través de este ejemplo y de otro que tú puedes brindar, que los niveles de conflicto no son separados, los aprendemos así porque estamos en un ente académico, pero que estos conflictos se pueden mezclar. En un conflicto, en un caso en particular, pueden aparecer varios de estos conflictos o incluso todos. Hay que saber identificar, no podemos pensar que solamente hay un nivel, pueden haber muchos niveles de conflicto en la medida que el conflicto va avanzando, se va incrementando, se van involucrando más temas o más personas, pueden empezar a identificarse otros tipos de niveles. Entonces los niveles se van mezclando. ¿Correcto? Señores, no quiero dejar de decirles que siempre hay actividades virtuales, que yo no tengo que indicarle, chicos, hagan su actividad virtual. Ustedes tienen que hacer la actividad virtual todas las semanas. Todas las semanas tienen que hacer su actividad virtual. Están ahí las indicaciones, están ahí cómo se debe hacer, todo está en el Zoom. Entiendo que la primera clase de repente no tenías esta información, no habías leído, no. Ok, no te preocupes, haz las dos actividades virtuales, ¿correcto? Y siempre, a partir de ahora que te estoy comentando, vas a tener máximo una semana para hacer la actividad virtual. Es decir, cerramos la clase hoy día, viernes, y tú tienes hasta el siguiente viernes en la mañana para hacer la actividad virtual. Entonces, no te olvides de hacerla, por favor.
¿ya? Actividades virtuales, en todas las clases hay actividades y están en el Zoom. Bien, señores, para poder cerrar la clase de hoy día, como siempre, requerimos conclusiones. Son pocos los que están en el salón, ojalá todos puedan participar para considerarle estas intervenciones. Dame una conclusión, ¿para qué hemos aprendido a esto? ¿Con qué te vas de la clase de hoy día? ¿Cómo se relaciona un concepto con otro visto hoy día o visto la clase pasada si quieres? Relaciona, analiza, no me describas lo que hemos visto, no me hagas un resumen de la clase, sino dame conclusiones. Te leo o te escucho. Si no hay voluntarios, pregunto. Ojalá puedan participar todos, chicos, porque han llegado a clase hoy día poquitos y sería buenísimo para considerarlos en su puntaje del examen. ¿Sí? Si no hay intervenciones, yo pregunto. Conclusiones, ¿con qué te vas? ¿Qué has aprendido hoy día? ¿Cómo se relacionan los conceptos? ¿Para qué te sirve eso? Hay 6 personas conectadas, así que con 3 conclusiones yo me quedo satisfecha. Podría ser que... Emerson, tu conclusión sobre lo visto el día de hoy, Emerson y Bruno, a ver. Miss, Sí, Emerson. bueno, en conclusión, creo que es importante analizar todas las cosas que hemos estado viendo hoy, porque dentro de una empresa sí vamos a tener casos como las que hemos estado estudiando. Entonces tenemos que estar preparados y conocer los mecanismos y las formas para resolver eso. Y así las relaciones dentro de una empresa sean productivas y fructíferas. Excelente, gracias Emerson. Entonces Emerson nos está diciendo la importancia de identificar estos conceptos, de identificar estas variables en un conflicto. Y lo hacemos en pro de la empresa, claro, para que fluya el trabajo, pero también en pro de nosotros mismos, ¿no? En la medida que existan menos conflictos en nuestra organización o en nuestra propia vida, el camino va a ser mejor. No es bueno ni es positivo estar peleando de todo el tiempo con la gente o peleando de todo el tiempo contigo. Entonces es importante identificar esto, conocer esto para saber cómo actuar, ya sea como líderes o como colaboradores. Muy bien. Por acá Alonso nos dice, identificar los conflictos y poder reconocer y cómo actuar llegando a una solución, tanto para la empresa como para la vida cotidiana. Correcto, Alonso, muy bien. Entonces, rescato en esto que está mencionando Alonso, en el tema de actuar. Lo que yo quiero es saber cómo actuar, qué medidas tomar a partir de lo que estoy observando como conflicto. Entonces, el cómo actuar ya es bastante, ¿no es cierto? Ya es poder entender y pasar a la acción. Bruno dice, con esto podemos saber cómo reaccionar ante situaciones incómodas, conflictos en nuestros lugares de trabajo. E incluso no solamente en el lugar de trabajo, por ahí estaba mencionando Cristian el tema de la tesis. En la tesis, y además porque hay un contexto importante ahí, que es la adrenalina, la tensión, el estrés, porque cuando vayas avanzando, no te quiero asustar, pero cuando vayamos avanzando en el ciclo, tú vas a estar ocupado con tantos trabajos de los otros cursos, con temas que tienes que estudiar, repasar, y además la tesis, y que te den el pase, y que tu asesor, todo eso genera estrés, y el estrés podría desencadenar en algún conflicto en tu equipo de trabajo. Entonces, ten en cuenta esa variable del estrés para que puedas llegar a consensos, organizarte mejor, prevenir los conflictos, que es también algo que quiero que te lleves. ¿Se pueden prevenir conflictos? Por supuesto que sí. Bien, señores, entonces, acá hay otra, Javier quiere también conectar. Si no se conecta, si no se conoce, ¿no? Si no se conoce la causa, se puede diagnosticar
incorrectamente, me imagino que dices, a ver, y las soluciones al conflicto no serán efectivas. Entonces hay que conocer la causa, hay que entender qué originó ese conflicto, para a partir de ahí dar soluciones efectivas. Muy bien, Javier. Nos desestresamos jugando. Vamos a ver cómo les va en el camino, Cristian. Tú me vas a ir contando porque va a ser parte de los ejemplos seguramente de clase, cómo les va en el camino y cómo resuelven aquellos conflictos que se van a ir presentando. Y digo que se van a ir presentando porque lo dijimos en la primera clase, ¿no? Los conflictos son parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque van apareciendo también temas alrededor de los propios integrantes del equipo, ¿no? Problemas personales, problemas familiares, ojalá no problemas de enfermedades, que es lo que está pasando hoy día, ¿no? Entonces también eso nos genera. Bien, señores, entonces les agradezco mucho por la clase de hoy día. No sé qué ha pasado que no se han conectado todos, pero bueno, les agradezco por su participación, que es lo que permite que la clase fluya y que pueda ser enriquecedora para ustedes también. Muchas gracias, cuídense mucho, nos reencontramos el siguiente viernes. Repasen los conceptos y si tienen dudas, los conversamos en la siguiente clase. Muchas gracias. Buenos días. Igual para ustedes, cuídense.